Bueno, mis hermanos, hemos hecho estas semanas una pausa en cuanto a lo que habíamos iniciado unas semanas atrás de este tema, estos mensajes que lo habíamos iniciado ahí en capítulo 6 de Efesios, todo lo que era la armadura de Dios. Hoy lo vamos a retomar. Bueno, han sido unas semanas donde algunos misioneros nos estuvieron compartiendo la palabra. Bueno, gracias a Dios también por esto. Y hoy pues, como digo, retomamos, así que vaya abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 6, ahí nos habíamos quedado. Estamos analizando, reflexionando todo este pasaje que el apóstol Pablo pues nos dejó ahí escrito. Bueno, es la palabra del Señor en cuanto a lo que es la armadura de Dios. Bueno, entonces ahí mientras usted abre sus Biblias, yo quiero que observemos unas gráficas y pensar por lo menos, a ver, sí, pues ahí estamos. No sé si usted puede apreciar, son figuras muy pequeñitas, pero son zapatos, ¿sí? Usted está al tanto de esto. Hemos llegado a un tiempo donde podemos encontrar tanta variedad de zapatos, sí, impresionante. Hay zapatos para todo, y de todos los gustos, tamaños, impresionante. ¿Sí? Esta es una gráfica que nos muestra nuestra realidad, ¿sí? Y todos usamos zapatos, todos, o sea, sin excepción, desde los más pequeños hasta los más adultos, todos, durante toda nuestra vida usamos zapatos. No sé cuántos zapatos usted ya ha acabado en su vida y los que va a adquirir. Bueno, es impresionante esto, ¿no? Y miren, sin verles a ustedes, yo puedo decir que todos tienen zapatos, ¿no? Todos estamos con zapatos, ¿no es cierto? Si no, pues alce la mano el que vino descalzo. No hay ninguno, ¿sí? Está sin zapatos. Sí está con zapatos. Sí está. Ya. Yo creo que nadie viene sin zapatos. Es por ahí, pero todos estamos con zapatos. Bueno, hay tanta variedad y costos y todo. Usted conoce esto y mire, almacenes y almacenes de zapatos y seguirán confeccionando zapatos. Pero unos en especial, ¿sí? Quiero mostrarles ahí. Este es un zapato ya especial, específico. No sé cuántos de ustedes han usado, tal vez los que son militares o ex militares, o no sé, por querer ponerse se puso. Estos son unos zapatos de un soldado del ejército, pero también han desarrollado estos zapatos y me impresionó esta gráfica ahí. Zapatos más perfeccionados para combate, para el soldado. Y así habrá muchos más. No sé qué características nomás tiene estos zapatos, pero el soldado que está puesto se va a sentir muy seguro, ¿sí? Porque tiene calzado estos zapatos de combate. Ahora, miren esta gráfica. ¿Quién conoce estos zapatos? No veo, ahora sí quiero ver a alguien si es que está puesto de estos. Bien, dice por ahí que eran unas sandalias de los apóstoles. Este es un calzado que Jesús también, este fue un calzado que se usaba hace 2000 años atrás, pero no todos tenían acceso a este calzado. La Biblia nos muestra, ¿no?, una escena ahí en los evangelios donde había una fiesta y bueno, la costumbre judía para ese entonces era, si eran invitados a la fiesta, alguien tenía que lavar los pies. ¿Por qué tenían que lavar los pies? Porque no usaban zapatos, venían caminando por la tierra, por el lodo, y tenían que entrar limpios los pies y alguien tenía que lavar. Jesús mismo, ahí en el Evangelio de Juan, nos muestra esto, ¿no? Una escena como estaban con sus discípulos y nadie hubo quien haga este trabajo, así que el Señor Jesús mismo tomó la toalla y todos sabemos esto, ¿no? Se inclinó y empezó a lavar los pies de sus discípulos, porque seguramente ni sus discípulos estaban con zapatos, ¿sí? Habían caminado mucho, ahí lavó los pies, ¿sí? Algunos tenían, como dijo la hermana, sí, Jesús, a veces tal vez usaba, a veces no sabemos a ciencia cierta, los apóstoles, pero este era un calzado ahí en el tiempo de Jesús. Ahora, para la misma época, quiero que observen este es un calzado que no es original, está dentro de un museo. Pero ese calzado es el de los soldados romanos, también del tiempo de Jesús.
este tipo de calzado era especial, ¿sí? Porque era diseñado con la plantilla de acero, puntas de acero o metal, para que poder resistir en los caminos por donde iba el soldado. Sí, este era como lo más avanzado en el, si podemos decirlo así, en el calzado para ese tiempo. Y un soldado pues tenía que estar siempre puesto estos zapatos, porque imagínense por un momento, ¿qué pasaría si un soldado, sea romano o el soldado en nuestro tiempo, sí, va bien equipado, va con todo, pero no lleva botas? En pleno campo de batalla, imagínese al soldado sin botas. Qué terrible. O usted mismo, no sé si alguna vez caminó en algún sendero, en algún camino donde era con piedras, con espinas, ¿y qué tal sin zapatos? O tal vez haya tenido la experiencia de caminar en un río donde hay piedras de todo modelo, ¿no? Usted casi no puede dar un paso, ¿sí? Duele, los pies lastima, bueno, ya. Entonces, ya podemos pensar un poco hace 2000 años cómo los romanos pensaron para que el soldado esté bien calzado y pueda enfrentar la batalla. Bueno, entonces el apóstol Pablo, que está preso, cuando escribe esta carta a los Efesios, ya me imagino, él está ahí en la cárcel y seguramente en su entorno había muchos soldados romanos. Y él fija la mirada a un soldado y empieza a observarlo de pies a cabeza, cómo estaba puesto, con su casco, con su coraza, con su cinturón, las botas, la espada. Y de ahí, pues Dios le inspira y escribe lo que tenemos aquí en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Cuando ahí en Efesios 6, 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y quiero que leamos juntos ahora los siguientes versículos, desde el 13, dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y ahora viene el 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Bueno, ¿qué nos está diciendo ahora el Señor? Les recuerdo que, según el contexto que estamos viendo aquí de Efesios 6, nos está mostrando de que estamos en batalla. El cristiano, la iglesia de Cristo, está en continua batalla. La batalla no ha terminado. La batalla se va a concluir cuando Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, todos los cristianos tenemos que estar bien puestos toda esta armadura, porque tenemos que combatir, luchar contra Satanás, contra el diablo, contra todas las artimañas que aquí mismo nos muestran los versículos anteriores. Y ahora pues el Señor dice que como cristianos tenemos que estar bien calzados o bien puestos los zapatos, ¿sí?, del Evangelio. Yo les decía unas semanas anteriores, cuando hablaba de la coraza, yo decía, pues bien, yo no veo a ninguno físicamente que está puesto la coraza de justicia. Pero este es espiritual. De igual manera, si bien es cierto, ahora los veo a todos, ahora sí puedo ver diferentes tipos de zapatos, ¿sí? Todos están puestos zapatos. Qué bueno. Pero yo no puedo saber si usted está puesto el calzado, como dice aquí, del Evangelio de paz. ¿Cómo está esta situación? ¿Usted está enfrentando a la batalla contra el enemigo descalzo o con zapatos? ¿Cómo está usted en este sentido? Pues bien, vamos a analizar un poquito todo esto. Y como les decía antes, yo creo que casi nadie, usted puede salir a la calle, casi nadie camina sin zapatos, al menos de nuestro medio. Casi nadie. Yo creo que de la misma manera como cristianos, yo creo que no debemos andar descalzos, porque es peligroso, porque es muy peligroso, como voy a mostrar ya a continuación. Entonces, aquí cuando el apóstol Pablo nos menciona que tenemos que estar calzados con el Evangelio de paz, primero yo quiero que veamos qué es el Evangelio. Dice que es el calzado, ¿no? O sea, espiritual.
Pero ¿qué es el Evangelio? Bueno, escuchamos, cuando decimos ¿qué es el Evangelio? Enseguida pues podemos alzar la mano y decimos, yo doy la respuesta, yo sé lo que es el Evangelio. Buenas noticias. Buenísimo, así es. Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero ¿qué significa todo esto de las buenas noticias? ¿Qué es en sí el Evangelio? ¿Qué conoce usted del Evangelio? ¿Qué sabe de estas buenas noticias? Y lo que quiero mostrarles cuando digo que el Evangelio son las buenas noticias o las buenas nuevas, son las mejores noticias que el Señor pues nos pudo haber mostrado en su palabra. Son las mejores noticias, las mejores buenas noticias que usted puede encontrar en la Escritura. Usted puede decir, pero hay buenas noticias. ¿No será que el Señor tiene buenas noticias para que todo nos salga bien? Que nunca enfermemos, que nunca venga una pandemia. No queremos escuchar eso, queremos escuchar buenas noticias. ¿Será que encontramos esto en la Biblia, unas buenas noticias? Porque estoy en crisis económica, mi matrimonio está mal y quiero buenas noticias. Bueno, esto es resultado de otras cosas, pero las buenas noticias están aquí en cuanto a lo que es el Evangelio. Habrá otras buenas noticias, pero estas no se comparan con las que aquí nos muestra en cuanto a lo que es el Evangelio. ¿Qué son estas buenas noticias? A ver, 3 cosas aquí que yo quisiera mostrar en cuanto a lo que es el Evangelio. Primero, vamos a ver que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice con respecto a esto cuando dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? Bueno, nos habla del poder de Dios y también de una salvación. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es la salvación? ¿Salvación de qué? Como dije hace un momento, ¿acaso el Señor nos quiere salvar, repito, de una crisis económica? ¿Acaso el Señor nos quiere dar buenas noticias para salvarnos de crisis familiares? ¿Porque no tengo trabajo? ¿Porque estoy luchando con esto? Bueno, si bien es cierto, el Señor puede proveer, pero cuando hablamos del Evangelio no se trata de estas noticias. Solo digo noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Quiero explicar un poquito más. Acá el apóstol Pablo, en Romanos 1, 16, dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. A ver, un ratito, ¿cómo es esto? El apóstol Pablo está hablando del Evangelio. Dice, a la verdad, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Acaso hay alguien que se avergüenza del Evangelio? ¿Acaso hay alguien que se avergüenza de las buenas noticias de Dios? ¿Acaso usted le da vergüenza ponerse el calzado del Evangelio y salir descalzo a este mundo donde tenemos que enfrentar a esa batalla contra Satanás, contra el enemigo? ¿Acaso está avergonzado de ponerse el calzado del Evangelio? Muchas veces cuando usamos zapatos, de pronto estamos en un lugar donde no tenemos zapatos, se nos perdió lo que sea y nos prestan, o por ahí consigo, son zapatos viejos, y yo empiezo a esconderme, que no me vean los pies, porque estoy con unos zapatos horribles, ¿sí? Entonces tenemos vergüenza a veces de ponernos unos zapatos. No sé si le ha pasado esto en alguna ocasión, ¿no? Pero aquí nos está diciendo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, en otras palabras, está diciendo, ese calzado es el mejor, que tiene que lucir, que tengo que mostrar y tengo que estar puesto todo el tiempo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Aquí da la razón, ¿no? Pues el Evangelio dice que es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Los gentiles somos nosotros, no somos judíos. Entonces la salvación es para todos. ¿Pero salvación de qué? ¿De qué está hablando estas buenas noticias? ¿De qué nos vino a salvar el Señor? Tal vez muchos de ustedes conocen, pero yo sí quiero recalcar en esto, pero para mostrar de que si estamos o no estamos puestos este calzado. ¿Ven, hermanos? La Biblia nos dice que somos pecadores. Todos somos pecadores, querramos o no. Y porque somos pecadores, el Señor dice, están destituidos de mi gloria y están separados de mí para siempre. En otras palabras, por el pecado estamos condenados. El ser humano está condenado y tiene un juicio y tiene que pagar esa condena por el pecado, porque todos hemos ofendido a Dios. Pero esa es nuestra naturaleza.
Pero el Señor viene a salvarnos justamente de la condena, justamente de este castigo que todos lo merecemos por ser pecadores. Y Él tuvo que sacrificar a su propio Hijo en la cruz. Él tuvo que hacer todo esto por amor a nosotros, para salvarnos, para que si usted cree, como dice aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, primeramente los judíos y luego los gentiles. Entonces el fundamento aquí es el creer, la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias para nosotros como pecadores. Porque sin esto estamos perdidos y más que hundidos en las tinieblas y en lo más profundo de este lodo de la sociedad y perdidos eternamente. Pero Jesús vino a salvarnos. Y esto es lo que nos muestra la Biblia desde el comienzo hasta el final, de que Jesús nos ama y de que Jesús pagó esa deuda en la cruz por nosotros. Ese es el poder de Dios para la salvación. Ese es el Evangelio. Ahora, no solo que es el poder de Dios, esto ya es muchísimo, pero también nos dice en el siguiente versículo de Romanos 1, que el Evangelio es la justicia que proviene de Dios. Si vamos al siguiente versículo de Romanos 1, 17, dice, de hecho, en el Evangelio, sigue escribiendo Pablo, de hecho en el Evangelio se revela, se da a conocer. ¿Qué da a conocer el Evangelio? Dice, se revela la justicia que proviene de Dios. Ahí está, la cual nuevamente, ¿por medio de qué es? Dice, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, el Evangelio es la justicia que proviene de Dios. ¿Saben que hace unas semanas atrás estaba predicando de la coraza de la justicia? Decía, esa justicia es la justicia práctica que tenemos que hacer nosotros. No era la justicia que proviene de Dios. Porque ahora sí está hablando aquí de la justicia que proviene de Dios. Para nosotros, que es por medio del Evangelio. Como digo aquí, el Evangelio es la justicia que proviene de Dios. ¿Qué significa esto? Como dije hace un momento, como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia también nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos, dice, se descarriaron. No hay uno que busque a Dios. No hay uno solo justo. Entonces, ¿qué hace el Señor por medio de Cristo? Por medio de su sacrificio. Lo que hace es justificarnos. Hacernos justos delante de Él. Por la fe. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que nacimos condenados, nacimos pecadores, nacimos separados de Dios y Jesús, por medio de su sacrificio y la fe en Él, nos justifica. Eso quiere decir que un día cuando estemos en la presencia de Dios, porque todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, a ese juicio final, eso quiere decir que si hemos creído en el Señor Jesús, hemos puesto la fe en Él como Señor y Salvador, pues en el juicio final, ahí nos van a declarar justos. Ya no hay condena, ya no hay castigo. Porque ese es el Evangelio, las buenas noticias, que Jesús vino aquí para dar a conocer su justicia que proviene de Dios por medio de su sacrificio y por medio de la fe. Ese es el Evangelio. Pero también el Evangelio es la palabra de verdad. Ahí en Efesios, si está el versículo, si está aquí, Efesios 1:13. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, aquí está la clave, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿qué ha sido? El Evangelio, ¿sí? Cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿quién le dio a conocer a usted el mensaje de la verdad? ¿Quién les llevó a usted hacia que entienda y escuche el mensaje de la verdad? En otras palabras, ¿quién le compartió el Evangelio? ¿Quién les llevó a usted a conocer las buenas noticias que estamos viendo aquí? ¿Quién fue? Quisiera que por un momento usted recuerde quién le estuvo insistiendo, quién ha estado orando por usted, para que usted entienda estas buenas noticias y dé gracias al Señor. ¿Quién fue? Dé gracias al Señor y no se canse de agradecer por esa persona que tal vez usted ahora lo recuerda, que le compartió el Evangelio, porque ese dice, es el mensaje, ¿no? Es el mensaje de la verdad, el Evangelio que le trajo salvación. Es el Evangelio que nos da la salvación. Y dice, pero lo creyeron. Y ahí fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. Claro, es que muchos quizá, o muchísimos, puedo decirlo así, escuchan el Evangelio.
Muchos han escuchado el Evangelio, muchos han escuchado estas buenas noticias. Ustedes aquí son unos más que están escuchando o reescuchando las buenas noticias. Pero la clave es aquí. ¿Lo han creído? ¿Han creído en el Evangelio? ¿Han aceptado las buenas noticias del Señor? Esa es otra cosa. Ese es el punto esencial. Que todos creamos, que todos entendamos que somos pecadores y estamos condenados por el pecado y que Jesús es el que nos da la salvación. Esto lo vamos a verificar en el último día de existencia aquí en este mundo, cuando venga el Señor. ¿Qué va a pasar ahí? ¿A dónde va usted? ¿Cuál va a ser su futuro en la eternidad? ¿Con Cristo para siempre o condenado para siempre? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde pues usted va a pasar toda la eternidad? Las buenas noticias son estas. Las buenas noticias son este, es el mensaje de la verdad, que es el Evangelio, que nosotros debemos creer, aceptarlo, reconocer que Jesús cargó con nuestro pecado en la cruz y que creyendo en Él somos salvos. Bueno, no sé cuántas veces ha escuchado esto, ¿no? Y la garantía está aquí. La garantía, como nos dice al final del versículo, es que fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo prometido. Entonces, esto nos va a mostrar, esto nos va a dar evidencia de que sí hemos creído. Porque ya voy a mostrar en el segundo punto qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos después del Evangelio en nosotros, en los que hemos creído? ¿Qué sucede? Pero esto es el Evangelio. Cuando Pablo está diciendo que tenemos que estar bien puestos, el calzado del Evangelio, de la paz, es esto. Está diciendo que nosotros tenemos que haberlo entendido, primero haberlo escuchado, entendido, asimilado, aceptado en nuestro corazón y vivirlo. Y reconocerlo como las mejores buenas noticias. Bueno, yo estoy aquí predicando buenas noticias. Son esto. Bueno, ¿cuántas buenas noticias que yo he escuchado o que se presentaron en mi vida hasta aquí? Muchísimas buenas noticias. Por ahí puedo recordar, ¿no? Cuando de pronto pues me casé, mi esposa dice está embarazada, qué buenas noticias. Y sale un hijo varón, qué buenas noticias. Después una hija, dos, qué buenas noticias. Y así puedo enumerar tantas buenas noticias, ¿no? Pero cuando escucho el Evangelio, pues estas han superado a todas. No sé si me capta. Y no he descansado y no quiero descansar y agradecer al Señor por estas buenas noticias que llegó a mi vida y por la gracia de Dios lo he aceptado. Es lo más grandioso y por eso estoy aquí predicando, anunciando, también mostrando con todo ese gozo la firmeza de que así es. Así es, estas son las mejores buenas noticias. Es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo. Entonces aquí la pregunta, repito, ¿usted ha creído en Jesús? ¿Usted cree en Jesús como el Salvador que usted necesita? ¿Cuántas veces ya ha escuchado este Evangelio? Y aquí, una vez más, el Señor le está insistiendo. Si usted ya dice, yo sí, yo lo he aceptado, gracias a Dios. Pero que esté calzado todo el tiempo con ese Evangelio. Porque puede ser que sí, ya escuchamos, ya lo tengo y después nos olvidamos. Ya voy a ver cuál es esto, no la trampa del enemigo en medio de todo esto. Cuando hablo de buenas noticias, me acordé de alguien que hace un tiempo atrás nada más es un profesional recién graduado, bueno, una buena carrera, está casado, con hijos, tiene ahí sus responsabilidades que atender y no hay trabajo. No hay trabajo y no hay trabajo y con deudas y todo y ya con mucho desánimo sin saber qué hacer, la pandemia encima. Tremendo. Y pone carpetas por aquí, pone carpetas por allá y cuando de pronto le llaman a una entrevista y le dicen, pues bien, queremos que usted trabaje en esta empresa. Y un buen trabajo y con un buen sueldo, con garantías y todo. Bueno, ¿qué piensan? Piensen cómo se sintió esta persona. Contentísimo. ¡Qué buenas noticias! Excelentes noticias. Claro. Pero
quiero decirles que de las buenas noticias que estoy comunicando, que nos habla la Biblia, esas buenas noticias que escuchó este amigo, no se comparan en nada. Es muy insignificante. Solo quiero mostrar con esto cuán grandes son estas buenas noticias. Ese trabajo puede que permanezca 1 mes, 2 meses, no sé cuánto puede durar. Que fueron buenas noticias, pero después ya no va a estar. Las buenas noticias que aquí el Señor nos da son eternas para siempre. Lo demás, cualquier buenas noticias que tengamos aquí, todas van a perecer, todas son pasajeras. Las buenas noticias que el Señor quiere que escuchemos y asimilemos son estas, el Evangelio de Él. Esto es lo más importante. Entonces, cuando Pablo dice que tenemos que enfrentar al enemigo con toda la armadura de Dios, calzados con estos zapatos, ¿no?, que representan el Evangelio bien fundamentado en nosotros. Porque ya voy a mostrar lo que puede hacer el enemigo si no estamos calzados con el Evangelio. Bueno, esto un poco en resumen de lo que es el Evangelio, las buenas noticias que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Pero en segundo lugar, veamos los efectos del Evangelio. ¿Qué efectos tiene? Si estamos hablando de que son buenas noticias, pues bien, los efectos van a ser de la misma manera. Excelentes efectos en el que tiene el Evangelio. Ya lo mencioné algunos, los efectos del Evangelio que están, de esas buenas noticias que hemos asimilado, que le hemos aceptado, son la salvación, la vida eterna, somos hijos de Dios. Hablamos de la justificación, de la santificación, de que un día vamos a estar con el Señor, sellados con el Espíritu Santo, que somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo corazón, una nueva mente. Efectos del Evangelio. Todas estas cosas que les acabo de mencionar, estas no se puede conseguir de otra manera o con otros métodos. No existe, no hay. Solo el Evangelio de Cristo, del que estamos hablando, solo esto puede surgir o dar lugar, esos efectos en el que he aceptado. ¿Cómo llego a ser yo hijo de Dios? ¿Cómo? No es porque yo me esfuerce, no es porque he hecho obras o buenas obras, como sea. De esa manera no puedo llegar a ser hijo de Dios. Llego a ser hijo de Dios por medio del Evangelio, porque he creído en el Señor Jesús. ¿Cómo soy justificado delante de Dios? ¿Por ser buena gente? ¿Por hacer bien las cosas? No, es por medio del Evangelio. ¿Cómo soy salvo de la condena? Otra vez, por portarme bien, por predicar, por leer la Biblia. No, es bueno esto, pero esto no me salva. Me salva solamente la fe. Son efectos del Evangelio, pero aquí yo puedo enumerar algunos efectos más precisos, podemos decir así, en lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, un primer efecto, yo lo puse aquí, es la paz. El mundo busca paz. Vean en qué conflictos estamos a nivel mundial. Guerras por aquí, guerras por allá. No les importó si estábamos en pandemia o no. Ahí tenga la guerra, ahí tenga los bombardeos, ahí va esto, ahí va lo otro. ¿A quién le importa lo demás? Porque todos estamos en conflicto. Vean cómo muchos países están en guerra. Pero no solo esto. Guerra en la propia casa. Guerra entre esposos, guerra entre padres e hijos, guerra contra los vecinos, guerra contra los compañeros de trabajo. Bueno, qué conflictos que nos metemos. ¿Dónde está la paz? Y todo el mundo quiere paz. Dices que quiero salir de otro lugar porque quiero paz. Bueno, bien, se toma unas vacaciones y quiere paz, pero tal vez es superficial, porque otra vez tiene que volver a la realidad. ¿Y dónde está la paz? Muchos quieren huir, dice, ya no soporto mi matrimonio, mejor me voy, porque quiero paz. Bueno, váyase nomás. Pero un día le durará la paz. Después, ¿cómo va a ser su vida? ¿De paz? ¿Sí? Algunos dicen, ya estoy harto de todo esto, mejor ahí queda todo, ya no aguanto a mi jefe, mejor me retiro, pongo la renuncia, porque quiero paz. Qué mala decisión. El Evangelio es el que genera paz en medio de cualquier circunstancia. No es que aquí vamos
vamos a buscar, a experimentar cambios en todo lo que es el mundo. No, el mundo va de mal en peor. Tenga una pandemia, tenga esto, tenga lo otro, tenga la crisis, esto por aquí, esto por allá. ¿Cómo experimentamos paz? ¿Cómo ir donde haya un lugar que haya paz? No hay, porque la paz solamente es un efecto del Evangelio. Tenemos que seguir en medio de este caos, pero el Evangelio es el que nos genera paz. Por eso Jesús dijo esto, ¿no? Perdón, no está el versículo, pero solo está la cita. Juan 14:27. Es que Jesús dijo esto. Miren, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo les da. Bueno, ¿qué paz da el mundo? ¿Qué paz se habla del mundo? No, esa no es paz. Jesús dice, yo les doy la paz. Pero viene algo más aquí, en este versículo de Juan 14:27, donde dice, no se angustien ni se acobarden. Esto me llamó bastante la atención. Dice que Él nos da la paz. Claro, es un efecto del Evangelio, de lo que está en nosotros. Ya, bien, tenemos paz en medio de cualquier cosa. Estoy padeciendo esto, me pasó lo otro. Bien, aquí está la paz, efecto del Evangelio. Pero el Señor nos advierte y nos dice, no se angustien, dice, ni se acobarden. Quizá otro efecto aquí del Evangelio es que el Evangelio nos da valor. Nos da valor para enfrentar, porque el Señor nos está recordando, dice, no se acobarden, no se angustien. No sean cobardes, no sean miedosos, nos está diciendo el Señor, ¿no? Y es que el efecto del Evangelio es esto, la paz. Pero nosotros muchas veces, tal vez sentimos angustia, tal vez nos acobardamos, tenemos miedo ante cualquier cosa. Ojo, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo miedo de caminar por las piedras en un río, cuando tengo miedo de caminar por las espinas, cuando estoy descalzo. Entonces, si yo soy un temeroso, uno que se angustia, uno que se acobarda ante las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo, entonces pues nos está diciendo el Señor, estás descalzo. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde están los zapatos del Evangelio? ¿Dónde está? Dices que tú me aceptaste, pero ¿dónde están las buenas noticias? Si tú estás acobardándote, estás con miedo de enfrentar a las cosas de este mundo. El Evangelio nos da paz y nos da ese valor, pero también el Evangelio nos da esperanza. Claro, en medio del caos, la esperanza está de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Así yo vivo. A veces me olvido, pero tengo que regresar otra vez. No tengo que prestar atención o mi mirada a este mundo. Tengo que luchar, tengo que enfrentar al mundo, pero mi esperanza está más allá. La esperanza no está en la política, mi esperanza no está en el dinero, mi esperanza no está en los recursos, en la carrera, en lo que sea. No, la esperanza no está ahí. Porque se desvanece, hoy está, mañana no está. La única esperanza está en el Señor, porque ese es un resultado o un efecto ¿de qué? Del Evangelio. Porque en medio de todo, una vez más, aquí mencionando, en medio de todo, pues cuando yo recuerdo quién soy y a dónde voy y qué es lo que me espera en la eternidad, me da mucha paz. Y persevero y lucho, porque hay una esperanza. Las esperanzas que pone este mundo son pasajeras. Por eso Tito 3:7 dice, así lo hizo, ¿para qué? Justificados por su gracia, como vimos antes, llegaremos a ser herederos que abrigan la paz de recibir la vida eterna. Eso es estar calzados con el Evangelio, el calzado de la paz. A ver, nos da paz, nos da valor, nos da esperanza, pero también, claro, nos da fortaleza. El Evangelio es el que nos fortalece grandemente. Y aquí inicia diciendo, ¿no? En Efesios 6:10, por último, fortalezcanse ¿en qué? En el gran poder ¿de quién? De Dios. Sabemos quién es Dios. Es el Todopoderoso. Y dice que Él derramó su poder y recibirán poder, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, cuando vino el Espíritu Santo hacia nosotros, ya acabamos de ver hace un momento, según Efesios. Cuando hemos creído, hemos aceptado el Evangelio, nos selló con su Espíritu Santo y dice que ahí hemos recibido el poder de Dios.
y la fortaleza que Él nos da para batallar, para vencer, porque el enemigo está al acecho, el enemigo quiere destruirnos, pero tenemos que estar fortalecidos con el Señor. Y también nos da el verdadero sentido de la vida. Claro, es que sin Cristo, sin el Evangelio, nuestra vida está sumergida de una manera tan profunda en las tinieblas, en el lodo. Y ahora piense por un momento lo que son las tinieblas. No es así que antes, hablo por mí, antes de estar en el Evangelio, de haber aceptado estas buenas noticias, mi vida no tenía sentido para nada, porque estaba sumergido en el pecado, en la oscuridad, haciendo cosas a escondidas, viendo que nadie vea, y por aquí, por allá, metiéndose en lugares que aparentemente eran lugares como de aventura, lugares donde uno se disfrutaba, pero ahora cuando el Señor me muestra el verdadero sentido, porque Él es luz, ¿dónde he estado? ¡Qué tremendo! ¿De dónde me ha sacado el Señor? Y gracias, Señor, porque ahora puedo ver. Antes he estado ciego, viendo, ni siquiera viendo, solamente tanteando, y no ha sido la verdad. Ha sido solo el mundo de pecado. ¡Qué desastre todo esto! Y gracias, Señor, porque ahora pues me has mostrado tu luz. Y qué bueno que ahora me has puesto en esa luz admirable. Me sacaste de las tinieblas y me diste dirección, guía a mi vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Da sentido a la vida. Pero nos muestra dónde hemos estado. Qué mal direccionados que habíamos estado antes, perdidos completamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto. Pero no es solamente el verdadero sentido de la vida, también nos da el gozo. Nos da el gozo. Que esto se une a la fortaleza, a la paz. El gozo solo se obtiene o es un fruto del Evangelio, fruto del Espíritu Santo. Muchos están buscando afuera, así como buscan la paz. Dicen, es que busco la felicidad. ¿Qué felicidad? Ni que nada. La felicidad no se la encuentra en este mundo, así nomás. Y todos piensan, es que si hago esto soy feliz, si hago lo otro soy feliz, si tengo esto soy feliz. Ya todos han experimentado esas cosas y no han llegado a la felicidad. Porque este mundo es un mundo caótico, un mundo de caos. Y no quiero ser tanto negativo en esto porque el verdadero sentido, como digo, nos da el Señor por medio del Evangelio. Y aquí viene el gozo verdadero. Otra vez, en medio de las circunstancias críticas de este mundo. Pero es el poder del Evangelio, el efecto del Evangelio. Ahora, hermanos, cuando estoy hablando de efectos del Evangelio, esto se puede ver claramente según estas características, pero aquí es donde el enemigo quiere atacar. El Señor dice que nos fortalezcamos en su poder, que nos pongamos toda la armadura de Él. Y aquí es donde ataca el enemigo. ¿Cómo ataca el enemigo cuando no estamos calzados con el Evangelio de la paz? ¿Cómo ataca el enemigo? Yo puedo ver fácilmente ahora cómo ha atacado y sigue atacando. ¿Qué ha hecho el enemigo? Lo que ha hecho es mostrar evangelios falsos. Evangelios que no son el evangelio que estamos viendo aquí según la Escritura. Evangelios donde el enemigo se ha metido por ahí y ha hecho creer o les ha convencido sutilmente de que, hay un evangelio, o este es el evangelio. Es que si tú haces esto, entonces el Señor te va a dar prosperidad y tú vas a tener todos los bienes que tú quieras. Un evangelio barato, un evangelio falso que se lo conoce como evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio del que está hablando el Señor Jesús. Pero el enemigo ha mostrado esto sutilmente y cuántos han caído lamentablemente en evangelios falsos. Hay muchos evangelios, entre comillas, que no son las buenas noticias. El enemigo ha distorsionado. El enemigo está llevando a otros lugares que no son como donde el Señor está o ha mostrado. El enemigo está sutilmente engañando. Es que si no estamos puestos con este calzado que estamos viendo aquí del Evangelio, podemos caer en cualquier otro lugar, menos en la verdad. Entonces que nos empapemos, en primer lugar, del conocimiento de lo que es el verdadero Evangelio, de lo que son estas buenas noticias, y deleitarnos en todo esto. Ahora, hermanos, cuando hablo del verdadero Evangelio, el apóstol Pablo mismo ya escribió ahí en sus cartas. ¿Qué es lo que pone Pablo?
Él está advirtiendo, dice, si alguien viene, así sea un ángel del cielo, y te predique un evangelio, pero si no es el evangelio que te estoy mostrando, dice Pablo, ese evangelio es maldición, ese evangelio es anatema. Entonces el mismo apóstol Pablo nos está advirtiendo de que el evangelio que él está predicando son las buenas noticias, porque el enemigo está presentando evangelios falsos. Y esto sí que es una trampa. Entonces, que nos calcemos con este evangelio que es verdadero. Ahora, miren, la incomodidad, aquí hablando un poco del calzado, ¿no? La incomodidad que uno se tiene cuando está con un calzado inadecuado o que no es de nuestra talla. Terrible es esto, ¿no? Casi no se puede dar un paso. O sea, cuando no es de nuestra talla o no nos calza. Vean, esto en vez de hacernos bien, nos daña. Va a dañar el pie, nos va a hacer ampollas, nos va a lastimar. De la misma manera, evangelios que no son que no es el verdadero, lo único que podemos supuestamente decir, estamos calzados, pero nos puede lastimar. Y no son los pies los que nos va a lastimar nuestro corazón, nuestro ser. Nos va a confundir, nos va a destruir. Y después tenemos que estar lamentando, porque el enemigo obra de esta manera. El apóstol Pablo es justamente un modelo en todo esto. ¿Cómo fue él antes de su conversión, antes de que le llegue las buenas noticias? Él mismo da testimonio. Él era un incrédulo, uno que perseguía a la iglesia, uno que odiaba a Jesús. Pero ahí el Señor derrama su gracia en Pablo. Y él entiende las buenas noticias. Y ahí podemos ver el efecto en su vida. Que de principio a fin él se calzó con este calzado que es el evangelio y estuvo puesto hasta la muerte. Así tiene que ser. Calzados con el evangelio de paz. Bueno, ya hemos visto qué es el evangelio. Hemos visto los efectos que muestra el evangelio. Pero también, sí, me faltó uno acá. También, pues el evangelio nos da seguridad. La semana anterior, nomás los que se conectaron ahí en la célula, Edison nos enseñaba un poco de esto, ¿no? La seguridad que nos da el evangelio, que nos da Cristo. Vean, en medio de tanta inseguridad del mundo, el evangelio nos da seguridad, descanso, refugio. Y por último, entonces, si es así, si estamos conscientes de lo que es el evangelio, que hay efectos divinos, podría decirlo así, del evangelio, entonces hay que proclamar el evangelio. Hay que dar a conocer el evangelio, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, según 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? De la segunda venida. Él dice que va a venir por segunda vez, pero aquí en 2 de Pedro 3:9 nos dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, así está este versículo aquí, sí, más bien, el Señor Jesús, dice, Él tiene paciencia con ustedes, está subrayado ahí, es muy importante esto, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuál es el propósito de Dios con respecto al evangelio? Que todos se arrepientan, que todos escuchen el evangelio, que todos reconozcan que son pecadores y que están destituidos de su gloria y que están condenados por ser pecadores, pero que hay una solución divina, un camino, la salvación que ofrece Jesús, las buenas nuevas. Entonces Él está tardando, dice, yo no quiero regresar. ¿Por qué? Porque si Él viene en este preciso momento, ¿sí? Él dice que va a venir como ladrón en la noche, o sea, cuando menos pensemos, digamos que hoy llega. Si hoy llega el Señor por segunda vez o vuelve por segunda vez, todos los que no han creído están condenados, ya no hay salvación. Ya no hay salvación, por más que se arrodillen, por más que proclamen, por más que griten, sí Señor, yo creo en ti, ya no hay salvación. Se acabó el tiempo de la gracia. Entonces Él está tardando, dice ahí, la promesa está ahí, yo voy a ir, pero estoy tardando, me estoy demorando,
porque quiero que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a reconocer su pecado y reconozcan que Jesús es el Salvador. Entonces, ese es el propósito de Dios y por eso nosotros tenemos que proclamar todo esto, porque la iglesia, nosotros como cristianos, somos llamados a proclamar estas buenas noticias. Ahora, ¿por medio de qué lo hacemos? Por medio de, en primer lugar, de nuestro propio testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser un reflejo de estos efectos que hablé en el segundo punto. Yo tengo que mostrar, y no tengo que esforzarme, o tengo que hacerlo forzado esto, para mostrar que yo tengo paz, para mostrar que yo tengo esperanza, para mostrar que yo tengo fortaleza, que tengo el gozo, que tengo seguridad. Estos son efectos del Evangelio y esto tiene que fluir. Esto tiene que ser visible ante los demás. Si yo estoy en mi casa, pues los demás tienen que dar testimonio de quién soy yo. Si yo estoy trabajando donde solo yo soy, yo soy cristiano y los demás no son cristianos, yo tengo que mostrar qué ven ellos de mí. ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es el testimonio? ¿O es que no hay ninguno? ¿O es que soy igualito? ¿O es que me avergüenzo? Como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿O es que estás descalzo? Ya saben lo que es el peligro de estar descalzos sin el Evangelio de la paz. Entonces es por medio de nuestro testimonio y tenemos que ser ayuda, no tropiezo. Porque muchas veces en vez de ser de un buen testimonio, de predicar el Evangelio con los efectos que da el Evangelio, muchas veces somos, como digo, piedra de tropiezo. Confundimos y dice, ahí está, ¿no dijiste que eras cristiano? ¿No dijiste esto? ¿No estás yendo a la iglesia? ¿No estás ahí leyendo la Biblia? ¿No dices que ahora eres un hijo de Dios? ¿Y por qué? Bueno, esto lo escuchamos a diario. Creo que no es lo correcto por ahí, pero tenemos que dar un buen testimonio. Y esto es con los efectos que da el Evangelio, la obra que empezó el Señor Jesús en cada uno de nosotros cuando creímos. Que no sea usted un obstáculo para los demás, sino que usted sea una luz, un reflejo de las buenas noticias para los demás, porque todos necesitamos. Por medio de testimonio, pero también por medio de las misiones. Conocemos esto. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos de todas las naciones del mundo. Eso quiere decir ir y dar a conocer estas buenas noticias a todos los lugares del mundo. Pero esta misión que dejó el Señor es para la iglesia, no es para misioneros, no es solamente para un cierto grupo de cristianos, es para la iglesia. Si usted se identifica como un cristiano, si usted se identifica como un creyente, uno que tiene la salvación, pues bien, usted es iglesia, usted es parte de la iglesia. Entonces tenemos que unirnos para cumplir esta gran misión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Pero Pablo aquí nos dice algo. En Romanos 10:15 hace una pregunta. ¿Y quién predicará sin ser enviado? ¿Quién predicará? ¿Quién es el enviado? ¿Quiénes son? ¿Quién va a predicar el Evangelio? ¿Quiénes? Y luego dice, así está escrito en el Antiguo Testamento. No coge Pablo de ahí. Y esta es una frase bien interesante, ¿no? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Quién es el mensajero que llegó donde usted? ¿Quién es el mensajero que llegó donde usted? Pero ahora si usted ha escuchado esto y lo ha asimilado en su corazón, ¿usted es ese mensajero ahora que lleva buenas nuevas? ¿A quién ha llevado las buenas nuevas? ¿Quién puede decir de usted, qué hermoso recibir a tal persona porque me trae buenas noticias? Si usted está haciendo esto, está calzado con el Evangelio de paz. Está puesto la armadura de Dios. Ahora, cuando dice que hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas, ahora pensemos por un momento en todo lo que involucra las misiones. Siempre hemos estado aquí enseñando, mencionando, predicando, y hoy una vez más lo quiero repetir, 3 cosas que involucran
para la misión de la iglesia, para las misiones que tiene que hacer la iglesia, que somos nosotros. Orar. En primer lugar tenemos que orar. En segundo lugar tenemos que contribuir económicamente para las misiones. Porque las misiones no caminan solas en este mundo. La iglesia es llamada a contribuir a las misiones. Y el tercer punto es que alguien salga. Y mi pregunta es, ¿dónde están? Podemos estar orando. Dios nos está escuchando cuando oramos por las misiones. Señor, queremos que nuestra iglesia o mi familia, o sea, queremos ahí las misiones. Señor, ayúdanos. Colaboro, contribuyo. Bien, ahí están los recursos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los mensajeros que llevan? Muchas veces, ¿cómo que llegamos hasta ahí? ¿Dónde están? ¿Usted conoce a alguno? ¿Dónde están? ¿Dónde están los mensajeros por los cuales estamos orando? O tal vez no estamos orando. O tal vez ni estamos contribuyendo. ¿Dónde están? Hermanos, antes de la pandemia, sí, estábamos ahí conectados con las misiones. Vino la pandemia, como que nos frenamos un poco, pero hoy de a poco lo estamos retomando, porque esta es nuestra misión. O sea, y de hecho, en la pandemia pudimos seguir de a poquito con todo esto, ante todas las limitaciones, pero no nos detuvimos, y aquí estamos nuevamente retomando con más fuerza a la misión que nos dejó el Señor, de ir y predicar el Evangelio. Pero todos tenemos que estar puestos con ese calzado del Evangelio de la paz. Si estamos descalzos, pues, ¿a quién le interesan las misiones? No hay ninguna pasión por las misiones. Si estamos descalzos, pues, que nos hablen de cualquier evangelio. Como que no tiene ninguna importancia. Si estamos descalzos, pues, yo me concentro en mis estudios, en mi trabajo, y allá, que hagan lo que quieran. Bueno, esa es una reacción de que están descalzos. No ha entendido el evangelio. O, en otras palabras, no han sido tan buenas noticias para usted. ¿Hasta qué punto el evangelio que nos habla Jesús son esas buenas noticias? Para que usted se vuelva un apasionado y diga, bueno, si no hay nadie más, pues yo voy. Como ahí Isaías decía, no, heme aquí. Del Señor dice, ¿a quién voy a enviar? Todo el pueblo, ¿no? De Dios, ¿dónde está? ¿A quién envío? Nadie, por ahí un arriesgado. Y por ahí dice, hey, heme aquí. Envíame a mí, yo voy. Necesitamos esto, mis hermanos. Pero estas tres cosas, oración, necesitamos contribución, pero alguien que diga yo voy. Así que, hermanos, en eso seguimos, porque esa es la misión de nuestra iglesia. Eso es estar calzados con el evangelio de paz, pero no nos olvidemos, la lucha está ahí. El enemigo quiere que nadie diga yo voy. Es que ¿cómo vas a ir para allá? Es que tal vez ni te van a contribuir, es muy peligroso. Es que después te van a abandonar, es que después ni van a orar por ti. El enemigo, ¿no? Mejor trabaja nomás por acá, mejor dedícate a lo otro, mejor haz esto. O sea, deja que otros hagan. Qué impresionante cómo trabaja el enemigo. Y así, si no estamos bien puestos con este calzado, esto se desvanece. Y la obra ahí se queda. Bueno, mis hermanos, y aquí viene un resumen de todo esto. Miren, lo puse esto. Un cristiano descalzo de la disposición de proclamar el evangelio de paz es un blanco para Satanás. Así de simple. Es un blanco para Satanás. Satanás ve esto. Si estamos descalzos, si no tenemos interés en el evangelio, no nos interesan misiones, no nos interesa, un blanco de Satanás. Y ya sabe lo que puede hacer Satanás. Desviarlo de la verdad y andar como un niño fluctuante de aquí para allá sin saber qué hacer. Y a la final se cansa y se queda fuera. Es la táctica del enemigo. Dice, porque no hay testimonio real de ser un cristiano, más bien su vida
es solamente de hipocresía. Membrete, soy cristiano. ¿Pero qué cristiano ni qué nada? ¿Qué significa esto? Si yo digo soy cristiano, me identifico, pues tengo que vivirlo como tal. No puedo decir solamente soy cristiano, tiene que identificarse como tal. El enemigo le debilitará para que no sea luz para los demás. Entonces, todo cristiano debe tener convicciones muy definidas de lo que es el Evangelio para su vida y luego proclamarlo. Así tenemos que hacerlo. Así es. Entonces, mis hermanos, que juntos podamos aquí calzarnos con estos zapatos que se llaman del Evangelio, ¿sí? Que todos nos armemos, nos pongamos toda esta armadura para enfrentar. El enemigo hoy más que nunca está atacando al cristianismo y a la iglesia de una manera impresionante. Ya somos ese grupito mal visto, marginado. Todos están en contra de la iglesia, de los cristianos. Pues luchemos, el enemigo está al acecho. El Señor nos ha dado el poder para vencer y tener victoria. Así que mis hermanos, hoy más que nunca, calzados con el Evangelio de la paz. Proclamemos las buenas noticias a toda criatura. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Evangelio, esas buenas noticias que tú nos dejaste en tu palabra. Señor, aquí estamos escuchando una vez más estas buenas noticias. Gracias porque nos has aclarado todo esto y ayúdanos, Señor, a ponernos este calzado. Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes quién está calzado y quién no está y quién está descalzo. Y sabemos que tu plan y tu propósito es que tu iglesia esté enteramente puesto esta armadura que viene de ti, Señor. Y en este caso, pues, el calzado de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos armarnos de todo esto y proclamar tu verdad, porque ese es tu propósito. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de todo, tú nos sigues dando la fuerza, la guía, el gozo para avanzar. Ayúdanos a llegar a la meta con tu victoria. Gracias, yo te doy por mis hermanos que hoy pues pudieron llegar acá. Juntos pudimos estar en esta comunión, pero también contigo. Yo te pido que los bendigas. Ayúdales, guíalos, sustenta sus necesidades. Pero Señor, que en esto que acabamos de ver tengamos unidad. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.